Y ahora ya sí vamos a comenzar con nuestro tema principal de hoy, denominado el vampirismo. Preside la mesa Ajo. No sé quién lo ha traído. Uno de los amantes de los vampiros que está aquí presente, para protegerlo por si acaso. Va a estar con nosotros en esta tertulia Charo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Alberto, Buenas noches. Y Javi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Dani. Lo primero, saber a qué nos referimos cuando hablamos de un vampiro, porque el cine y la mitología quizás tengan mucho que ver en nuestra psicología, ¿no? En nuestro pensamiento cuando pensamos en un vampiro. Pero ¿qué es realmente un vampiro? ¿De dónde viene esta historia de los vampiros? Bueno, quizás siempre el ser humano, desde muy atrás, siempre ha querido vincular el mundo de los muertos con el mundo de los vivos. Es decir, un caso en el que, o lo que podemos nosotros, por así decirlo, reflejarlo es la fantasmogénesis, que se ha hablado mucho aquí. Es decir, cuando vienen desde ese otro lado y vienen con un propósito, por ejemplo, benévolo, o en algunas ocasiones de una forma malvada, ¿no? Nosotros podemos ver a esos fantasmas, a esos espectros, en forma a veces pues de luz, en forma como si fuese de proyección, pero nunca los vemos de forma de materia, ¿no? Entonces, el tema del vampiro es casi lo mismo, pero intentando poseer el cuerpo de una persona, es decir, poseen una persona y esa persona, que suele ser personas jóvenes y demás, que ya luego lo vamos a ir mirando, se tornan como los retornados o los caminantes, ¿no? Para un propósito, en este caso, hostil, ¿no? Saciarse de apetito, robarle la sangre o incluso cometer actos atroces, ¿no? Entonces, quizás en la parte de la Europa medieval cuando todo esto es el punto álgido del vampirismo. Vampirismo que hemos hablado del cine, pero también en dibujos animados y, o sea, se me ocurre infinidad de cosas donde hemos visto o hemos reconocido a un vampiro. Y siempre se le ha relacionado, o al menos yo lo recuerdo, con los murciélagos. Javi, ¿qué tiene que ver? Bueno, es un mecanismo de asociación. Para comenzar, no hay una sola especie de murciélagos, hay muchísimas especies de murciélagos. Lo único que ocurre es que el vampiro clásico, el que conocemos, que nada tiene que ver, absolutamente nada que ver con la historia real, es una teatralización que Bram Stoker no fue el primero. Hubo antes otro novelista que ya publicó algo sobre esto. Se asocia con un tipo de murciélago muy al uso, que es el murciélago vampiro. ¿Por qué? Porque es capaz de alimentarse casi exclusivamente de sangre de otros animales, sangre de vaca, sangre de buey, mulos, y también por lo afilado que tienen sus colmillos. De ahí la asociación, la identificación, la transmutación que se hace en el cine del conde Drácula, que ni era Drácula ni era conde, con la transformación en un murciélago. De todas las características de los vampiros, Charo, ¿cuáles serían las primeras que surgen en el cine o en la mitología, en las escrituras? ¿Cuáles esas características, cuáles son las principales y las primeras? Claro, el cine, como bien hablaba Mauri, a través de Bram Stoker, que escribió la novela que fue el boom, nos da la imagen de un vampiro romántico que nada tiene que ver con el vampiro real, en realidad. Una persona atractiva, pues interesante, su ropa negra, pálido, los colmillos afilados, como él dice, y sobre todo pues que sale por la noche a cazar sangre, ¿no? A cazar personas que le pueda absorber la sangre, pero eso es en realidad el mito del cine, porque detrás de eso se esconde una historia, mitad leyenda, mitad realidad. De hecho, los vampiros nos podemos remontar hace 5.000 años, a la antigua Mesopotamia, ya se hablaban de vampiros. Y después de eso, llevado a la cultura judía, tenemos la primera vampira, Lili, que ya se conoce como hacía destrozos por la noche y demás. Nos podemos remontar bueno, tenemos historias documentadas. De hecho, la primera asesina en serie, se puede decir, fue una vampira, que es Elizabeth Bathory, que fue una mujer, la primera mujer asesina en serie relacionada con Vlad Tepes, que ahora
Alberto nos ilustrará porque él sabe mucho sobre la historia de Blas Tepe. Se dice que era prima, una condesa que se dedicaba a contratar doncellas. Un día descubrió que al darle una torta a una le llegaba sangre y sintió como que le gustaba el sabor de la sangre. Y a partir de ahí se obsesionó y lo que hacía era contratar doncellas para asesinarlas, beber su sangre, bañarse en su sangre, y así el mito, que es muy antiquísimo, de que la sangre nos mantiene jóvenes y nos da vida, nos da energía. Y bueno, lo que hablamos antes, la definición de vampiro, es cierto que hay varias definiciones. Una de ellas es bueno, ese muerto que deambula, pero otra es simplemente la persona que nos chupa algo. Nos puede chupar dinero, energía, que también es otro tipo de vampiro, ¿no? El vampiro energético, que eso, todo el mundo conocemos a alguno de ellos. Que ese tipo de vampiro, en el que yo sí que creo que existe. Y tanto. Y tanto. Yo me gustaría, Javi, tú como psicólogo, que dieras muestras de que eso existe, de que eso es real y de si eso es positivo o negativo para la persona. Yo entiendo que eso es muy negativo. Las personas que se les consideran un vampiro, como tú bien decías, energético. Bueno, antes vamos a especificar algunas cuestiones. Evidentemente no está demostrado que exista eso del vampirismo psíquico. Lo que sí es verdad es que hay personas que tienen un trastorno que se llama un trastorno del estado de ánimo. Son personas que les falta esa energía, porque parte de esa energía están alimentando lo que es el núcleo del conflicto que está provocando ese cuadro depresógeno. Y son personas que hablan muy despacio, muy bajito, muy tenue, y cuando eso ocurre tú tienes que incrementar la intensidad de tus sentidos para poder esperar que termine de hablar, porque suelen alargar muchísimo las frases. Si hablan en tono muy bajo, muy bajo, muy bajo, tienes que esforzarte para poder entender lo que te están hablando, y eso supone en ti un costo de energía. Cuando sales de la conversación con esa persona, tienes la impresión, estás tan cansado como si hubieras estado hablando 7 horas, pero en realidad has estado hablando 40 minutos. Eso es lo que se viene a denominar el vampirismo psíquico. ¿Te extraen energía? Pues no se sabe, posiblemente también haya algo de eso, pero científicamente, que es de lo que nos estamos ocupando, el tema va por esas personas que sufren ese trastorno del estado de ánimo. Vamos a hacer un inciso en todo lo que estamos hablando. Antes de empezar la grabación, pues bueno, yo comentaba fuera de cámara que qué relación guarda el típico vampiro o el vampirismo con los hombres lobos, que es algo que quizá en nuestro día esté bastante relacionado, y en parte por culpa, entiendo, volvemos al cine, ¿no? De películas como Van Helsing, Crepúsculo y películas que probablemente todos hayamos visto. Vamos a seguir hablando del vampiro, pero me gustaría saber qué opina la mesa de esa relación estrecha entre el vampiro y el hombre lobo. ¿Existe, no existe? ¿Es parte de la literatura, del cine? Bueno, es una relación estrecha más bien encontrada, porque normalmente, y en el cine lo podemos ver, es como que no hay una buena conexión, sino más bien como una lucha, que son mundos muy distintos, en realidad. No sé qué opinarán los demás, pero... Bueno, todo para mi punto de vista parte quizá de lo que era la psicología en aquella época. Es decir, se sabe que la licantropía o los hombres lobos eran personas que bajo presiones psicológicas o incluso mediante ungüentos, habían incluso unas recetas que eran para convertir a una persona en hombre lobo, y tenían plantas alucinógenas, y eso condicionaba que esa persona pues entrase en lo que se llama el delirio, ¿no? E incluso atacaba a gente pensando que era el hombre lobo. Otros incluso lo asociaban a enfermedades como la rabia, ¿no? Que decía desatar una furia, una rabia incontrolada, y que también el hecho de ver en la luna, de cómo afecta en mucha psicología, en muchas personas, y que se ponen incluso además de temas de formas de agresividad, ¿no? Hay varias leyendas que sí cuentan el tema de la licantropía, pero que posiblemente todo quede en un pensamiento que ya hoy en día lo vemos como forma irracional, pero que sí atemorizó a mucha gran parte de la Europa medieval también. De hecho, hoy en día hay enfermedades que Mauri nos podrá explicar mejor, creo que conocerás más. Hay algún tipo de enfermedad que nos hace crecer el pelo,
y se la llama la enfermedad del hombre lobo. O sea que eso, pues si lo llevamos también a la antigüedad, pues seguramente también tendría algo que ver, un poco como el tema del vampirismo, que para mí es muy interesante. De hecho, yo siempre soy una fanática y recuerdo cuando yo me ponía a investigar y demás, me gustaba estar pálida como el vampiro. Y después ya leyendo mucho sobre ese tema, relacionaba mucho la tuberculosis con el tema de los vampiros por el aspecto, la palidez, cómo iba adelgazando la persona, el hecho de que escupiera sangre, y automáticamente se le asociaba con que tenía un ataque de un vampiro. Y después de eso, ese tipo de fallecidos solían llevar un ritual al que bueno, le clavaban estacas. Esto es totalmente real, porque hay tumbas que lo demuestran. Una estaca, le metían tierra en la boca para que no pudiera morder, un ladrillo en la boca, en fin, incluso monedas en los ojos, le sacaban el corazón, una serie de rituales, pero lo peor de todo esto es que a día de hoy se siguen practicando. Se siguen practicando porque rituales antivampíricos. Te vas a Rumanía, de hecho yo tengo un amigo que lo sabe de muy primerísima mano, te envió algunas imágenes del castillo auténtico, no el que nos llama por el turismo, sino el real. Y él me dijo, es increíble el miedo que llegas a sentir porque allí la gente cree en los vampiros y de hecho hay historias todavía de personas que creen estar afectadas por la picadura, digamos, de una persona que se ha convertido en vampiro y llevan a cabo un ritual donde extraen al muerto, le sacan el corazón, lo queman y se beben su ceniza para supuestamente curarse. O sea, fijaos que este tipo de historias no está tan lejos como pensamos, que siguen ocurriendo hoy. Y entiendo también que en esa zona de Europa está mucho más arraigada la sociedad que aquí, ¿no? Claro. Hemos hablado de rituales antivampíricos, has mencionado algunos, ¿conocemos algunos más? Bueno, el típico sería el de la estaca, ¿no? El de la estaca yo creo que ese todo lo tenemos en la cabeza, el ajo... Todo tiene un porqué, ¿no? Bueno, antes, comentar antes lo del hombre lobo, lo de la licantropía. Eso es un trastorno mental que es la licantropía clínica o la licomanía, que consiste en es un trastorno disociativo que cursa con una alucinación generalizada de que tu cuerpo se está transformando en un animal. Eso es la licomanía, que eso obedece más a un trastorno mental, que está perfectamente descrito, que a lo que la literatura o lo que la leyenda urbana nos comenta. La estaca tiene un sentido, y es que para ello habría que remontarse a la figura que ya creo que es hora de que podamos entrar en la figura de Vlad III, que fue gobernador de Valaquia, que sucedió a su padre, Vlad II, que fue ordenado miembro de la Orden del Dragón, de ahí Drácula. Drácula es dragón. Ahí Brad Stoker se confundió un poco y entendió que el padre era conde o era algo de la... No, era un gobernador. Bueno, eso fue un adorno de Bran. Un gaivoda, que creo que se llama en el idioma ruso. Vlad III hereda esa distinción y es el hijo del dragón, Vlad Drácula. Bien, este señor es un señor que hay que conocer su vida. Su padre lo da a los otomanos, a los turcos, que por aquella época estaban asolando lo que era el sureste europeo, estaban invadiendo Hungría y les faltaba Valaquia, les faltaba Moldavia y una región autónoma que también pertenecía a estas dos provincias, que era Transilvania. Vlad III nace en Transilvania, un pueblo más de la zona de los Balcanes. Y Vlad, junto con algún hermano suyo, es dado como rehén al Imperio turco con la condición de que no ataquen Valaquia. Y ahí se educa con los turcos. Y bueno, se hace casi hasta llega a ser considerado como un hijo predilecto de la monarquía turca. Él aprende todo ahí. No es que fuese un hombre especialmente cruel, él sencillamente siguió las normas
caballería. Y si me apuras un poco, él lo que sigue es el orden del temple, que unos cuantos cientos de años antes hacían lo mismo, empalar. Black III es conocido como Black el Empalador, porque era capaz de empalar a miles y miles de personas. De hecho, se estima que los primeros 7 años de su primer mandato, que fue uno de los mandatos más largos, empaló a cerca de 100.000 personas. Pero yo no creo que lo hiciera por el gusto de verlo, sino Aquí estamos viendo imágenes sí, que bueno, son cedidas por Charo y Alberto. espeluznante, por cierto. Son maniquí, hay que decir que son maniquí. Sí, son maniquí. Pero aún así impresiona. Generalmente le solía salir por la boca. Por la boca. Sí. En fin, y ahí él pues estima este método como método disuasorio y para obediencia ciega. Sería muy cruel, todo lo que tú quieras, pero en Rumanía, por ejemplo, era considerado como un auténtico héroe. ¿Por qué lo de la estaca? Porque fue un señor que derramó tanta sangre por aquella época que decía la leyenda que no moría, que tenía el don de la inmortalidad, y la única forma de sujetarlo a la tumba para que no se levantara de noche era sujetarlo con un hierro o con una estaca clavada también dentro del ataúd. De esta forma se presuponía que ya no se podía levantar. De ahí el ritual de la estaca. El tema del crucifijo pues es algo netamente cristiano, claro, netamente católico, que no hace falta ni comentarlo. Ese es uno de los rituales que luego se llevó al cine, se manipuló para hacerlo comercial, para que la gente sintiera miedo, pero que va un poco el tema por ahí. Que ya en el cine, como bien decías, la estaca era bastante más pequeña y que con un pequeño martillo ya se podía solucionar la muerte de este Drácula o vampiro. Y yo quería añadir algo, ¿no? Que como bien dice el compañero, el caso de los rituales antivampíricos, habían algunos, como por ejemplo el que le pasa a Arnold Paole, que cuando él dice haber sido mordido por un vampiro, eso está también escrito, ¿no? Sigue a ese vampiro, lo decapita y con esa sangre junto a la tierra del cementerio la ingiere, y esto le libraría a él de ser vampiro, cosa que después si lo tratamos se va a demostrar que no, ¿no? También es lo que él bien dice, ¿no? La estaca que todos tenemos en la mente pensando que es para el corazón, el único fin era fijarlo para que no se levantase, como por ejemplo atarle las piernas, como por ejemplo incluso amputarle las propias piernas, o ponerle una hoz justo en el cuello para que si levantase, se decapitase, ¿no? O ponerlo boca abajo, ¿no? Boca abajo para que si se despertase de ese más allá, de esa ultratumba, pues el único fin fuera que escarbase eternamente, ¿no? Hacia debajo, ¿no? Esto sembró el pánico a tal punto de que en mucha parte de la Europa medieval a ciertas horas de la noche no salían, y creo que incluso hoy día también se siguen ciertas aldeas de no salir de noche a ciertas horas debido al miedo que sembró el vampiro. Hemos hablado bastante sobre la Edad Media en Europa del Este y demás. ¿Solo se conoce el vampiro en Europa? ¿Es conocido en otros continentes? África, Asia, América, no lo sé. Casos de vampirismo, tal y como lo estamos hablando, esa succión de sangre, hay en todas las culturas. Lo que antes comentaba el compañero José Alberto al principio, es que la sangre ha sido algo que nos ha motivado mucho desde la época romana, ¿no? Desde la época griega. La sangre se asocia a la vida. De hecho, en aquellos miles de años antes de Jesucristo, cuando no se contaba con un estetoscopio, una de las pruebas que se hacía era hacer un corte al supuesto cadáver. Si manaba sangre, es que tenía un ápice de vida. Si no manaba sangre, era ya que estaba definitivamente muerto. Esta historia de que la vida potencia la vida, o de que la sangre es parte de la vida, la sangre da la vida, este hecho lo hay en todas las culturas, en la mesopotámica, en muchas culturas sudamericanas, egipcio, beber sangre, no clavar los dientes,
precisamente. Eso es una dramatización que se hace a partir de la obra de Bram Stoker, que se lleva al cine. Pero beber sangre para rejuvenecer, para obtener la inmortalidad, la sangre como fuente de la vida, es un elemento mágico que ha estado en todas las culturas. Fíjate que hay algo de verdad en eso. Hay algo de verdad en eso. Porque si tú tienes una fuerte hemorragia, como no te pongan sangre, Claro. mueres. O sea que no estaban tan desencaminados nuestros ancestros cuando pensaban que la sangre podía dar vida. Lo que pasa es que lo que ha ido cambiando Claro. es la finalidad y el método. Como te metan sangre que no sean de tu grupo sanguíneo, pues evidentemente te mueres, ¿no? Pero fíjate como toda leyenda tiene algo de realidad, algo de verdad. Aunque también es cierto que un exceso de sangre, el ser humano no puede vivir solamente con sangre, porque un exceso de hierro también te puede matar. Por lo tanto... Exactamente, porque la gente, bueno, en muchas ejecuciones de muchos reyes, cuanto más hubiese sido el cargo, la gente intentaba coger esa sangre, intentaban acudir a esa sangre, incluso mojaban sus pañuelos, pensando, como dice el compañero, ¿no?, que eso iba a dar la vitabilidad, ¿no?, la vida, ¿no? Y en casos recientes, como por ejemplo el Enriqueta Martín, ¿no?, la vampira de Barcelona, ¿no?, ese pensamiento equívoco, ¿no?, cuando la sangre, una vez que tú la ingieres, simplemente se descompone y no va ni para tu torrente y simplemente va a ser digerida, no tiene ningún fin, claro. no Pero vamos, se que sigue destruye la existiendo, sangre. yo doy fe de que sigue existiendo, porque a mí me han pasado cosas rarísimas con gente rarísima que le gustan los vampiros y de repente te sueltan que si ya ha empezado a tomar sangre y tú te quedas ahí, ¿qué es esto, no? Bueno, y muchos rituales que hay a lo largo del mundo, de hechicería y demás. La sangre es un elemento muy común, desgraciadamente, ¿no? Pero para que veáis que no estamos tan evolucionados como pensamos, seguimos... Porque para mí el vampiro es un símbolo de romanticismo, de alguien distinto, extraño, algo romántico, pero no hay personas que lo llevan a un nivel de locura, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo toda la mesa en que al fin y al cabo estamos hablando de algo que tiene una parte y una carga de mitología brutal, prácticamente Totalmente. yo diría que el 100%, pero siempre que hay alguna leyenda de este tipo, siempre tiene su parte en la realidad. Y vamos a conocer algunos casos documentados reales. Vamos a empezar con uno que has mencionado tú antes, el de Arnold Paole, que fue un militar. Bueno, ese caso yo pienso que es uno de los más sanguinarios, quizás, ¿no?, por cómo ocurrieron ciertos hechos y ciertos acontecimientos. Él fue mordido, él decía haber sido mordido por uno de estos caminantes, ¿no? Él acude y persigue a ese supuesto vampiro y espera con paciencia a que se vuelva otra vez a introducir en ese ataúd, ¿no? Él nuevamente abre ese ataúd, lo decapita, con esa sangre, con esa tierra del cementerio, la ingiere pensando que así se libraba de ese mal, ¿no?, de ese tormento que sería volverse a convertir en vampiro, ¿no? Trágicamente esta persona fallece después de una caída, se rompe el cuello, y aquí empiezan a pasar cosas verdaderamente desastrosas, es decir, empiezan a morir personas, y de una manera bastante horrenda para aquella época, ¿no? Lo curioso es que aparecían justo en el cementerio, a los alrededores del cementerio donde fue enterrado, personas que incluso no tenían su piel, no tenían vísceras, se les había quitado la sangre, se les había sacado los ojos, ¿no? Entonces esto llega a tal punto que las propias autoridades establecen un toque de queda, de no salir a cierta hora de la noche, de cerrar siempre todas sus ventanas, sus puertas, e incluso no ir al cementerio. Un militar se arma de valor y va a ese lugar, con las autoridades, va al cementerio. Abren la tumba y lo que se encuentran, pues es a esa persona, en este caso más hinchada, con la ropa ensangrentada, con la boca ensangrentada. Se dice que eso repercute un impacto en todos los que estaban allí presentes y deciden clavarle una estaca, ¿no? Cuando pasa esto, delante de todo el mundo, una voz, un grito aterrador sale de esa boca, ¿no?, haciendo incluso que todo esto envolviese con más terror aún. Deciden quemar el cuerpo y a partir de ese entonces cesan los asesinatos y todo vuelve a la calma. Esto está documentado, incluso un propio médico observa el cadáver y él había dicho, un médico de época, que no tenía signos de descomposición, y eso fue algo muy curioso, ¿no? Quizás todo esto se atribuye
a la falta de conocimiento de cómo se descomponía un cuerpo en ese entonces, ¿no? O cómo muchas personas se enterraban sin haberse certificado su muerte y aún con vida, como bien decía el compañero, quedaban en ese ataúd prolongándose la descomposición, y que cuando semanas después lo sacaban a la luz, o estaba movido, estaba boca abajo, o tenía sangre, porque el cuerpo vomita en la descomposición, incluso con sangre por los orificios, por las orejas y todo eso, ¿no? Entonces esto quizás confundía en aquella época, claro, y en ese pensamiento, por así decirlo, ahora irracional en muchos aspectos, a que existiese verdaderamente el vampiro. Incluso los gruñidos también es otra de las cosas que puede ocurrir en el post-mortem, ¿no? Eso lo sabrá mejor que nosotros a nivel científico, pero son todos, incluso la hinchazón, el no estar pegado, también es normal que el cuerpo se hinche, son temas un poco horribles. Lo curioso de este caso es que muchos aldeanos aseguraban haber visto a Arnold Paule deambulando por las aldeas, por los bosques, ¿no? Y estaban seguros de que era él. ¿Qué posibilidad hay de que después de que se le clave una estaca a un cadáver emita algún tipo de sonido que se confunda después con un grito o lo que pueda parecer, ¿no? Claro, ten en cuenta que en el proceso de descomposición empiezan a emanar gases y esos gases hacen que el cuerpo se hinche. Si el cuerpo se hincha, si tú abres un ataúd y lleva unos cuantos días, pues el rigor mortis está ya establecido, y esos gases hacen que se hinche el estómago y da una apariencia como que está grueso, que está sanote, porque siempre hemos asociado el estar grueso con estar sano, nada más lejos de la realidad. Pero claro, cuando tú tienes unos cuantos casos que tienen palidez, que no tienen fuerza, que tienen fotofobia, que el sol no les deja mucho mirar de frente, las uñas están rasgadas y tienen un cuadro anémico persistente tremendo. Y además te dicen, no, es que me ha visitado tal, que me ha mordido, me ha chupado sangre, y van a la tumba y ven al supuesto vampiro que está gordito, por aquí le rezuma sangre fresca, pues es un vampiro. Claro. Entonces, claro, estamos en la Europa del siglo XVI, XVII, donde hay una ola de una enfermedad que se llama porfidia, que tiene esos síntomas, esa palidez, esa fotofobia, esas uñas mal rasgadas, esos cuadros anémicos tremendos, y coincide también con que, como muy bien ha dicho el compañero José Alberto, no se conocía demasiado bien qué proceso había en el proceso de descomposición de un cuerpo humano. Se unen esas dos cosas y en el año 1522 se acuña el término vampiro. De ahí nace la palabra vampiro. Y esta ola de porfidia va asolando Europa de norte a sur, de este a oeste, y la leyenda del vampiro, de este señor que se levanta de noche, que chupa sangre. Hay un caso que también es muy documentado, que es el primer caso de vampirismo documentado de Europa, que este señor se levantaba de su tumba y abusaba sexualmente de su viuda. No tiene mucho sentido, pero ahí está. Javier, la pregunta, ¿qué posibilidad hay de que emita un sonido una persona que escucha? Ten en cuenta que las cuerdas vocales, si no se han descompuesto, están ahí. Al haber gases, al presionar, incluso en las autopsias, cuando un médico forense, que está muy acostumbrado a esto, rasgan, el gas tiende a salir, pero tiende a expandirse. Es muy fácil que algo de ese gas vaya hacia la zona respiratoria superior, toque las cuerdas vocales, salga por la boca, y ahí es donde se puede llegar a emitir un pequeño gruñido, pero es por esa razón. Javier, muchísimas gracias, porque sabemos que te tienes que ir a tus labores, así que muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa publicitaria, pero vamos a seguir viendo casos documentados de vampirismo.